Santo comienza a tomar el control después de las oraciones, después de las alabanzas, después de la adoración. Se siente un ambiente de libertad, un ambiente en donde podemos entender y tenemos que creer que Dios quiere obrar en nuestra vida, que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere liberarnos, que el Señor quiere transformar nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere que cada vez que nos conectemos a Él, no solamente en el culto, sino también en el momento en donde haces tus oraciones privadas, Él quiere transformar tu entendimiento, transformar tu mente para que puedas entender la sabiduría y las bendiciones y las revelaciones que el Señor diaria y constantemente tiene para darte. O sea, Dios quiere que tu fe se desarrolle y a medida que tu fe se desarrolla, tu inteligencia espiritual también lo haga. ¿Para qué? Para que seas un entendido en lo espiritual, para que puedas conectarte al Señor, para que puedas comprender cómo manejarte en cada momento espiritual que te toque vivir en tu día, porque el día tiene diferentes momentos espirituales. Hay momentos de paz, hay momentos de alegría, pero también hay momentos difíciles, hay momentos de una lucha, una batalla espiritual que es necesario tener el entendimiento en contacto con el Señor, en contacto con el Espíritu Santo, para poder tomar las decisiones correctas, tomar las decisiones de sabiduría, hacer lo que Dios nos pide en su palabra, hacer en obediencia a lo que el Señor nos manda. Es necesario entender eso. Antes de comenzar, quiero preguntar algo. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy, a la mañana en el culto? ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? Allá hay una hermana. ¿Hay alguien más? Allá hay otra hermana. ¿Alguien más? A ver, si puede levantar la mano. ¿Sí? Bienvenida a las dos hermanas. Le damos un aplauso. ¿Sí? Que Dios las bendiga. Y les quiero hacer una pregunta. Además de las dos hermanas que están viniendo por primera vez, ¿hay alguien más acá que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Ustedes, las dos hermanas que vinieron por primera vez, ¿han hecho la oración de fe de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. O sea, que todos los que estamos acá tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Sí? ¿Es correcto? Hoy en día hay una tendencia muy fuerte que es que mucha gente que hace la oración de fe y que recibe a Cristo, por ahí lo hace con una buena intención, pero no entiende lo que está haciendo. Porque la oración de fe es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y recibimos lo que Cristo nos regala y lo que Él ganó como recompensa a través de su vida, su obra, lo que hizo en la cruz y lo que hizo después de la cruz, y también nos regala dice la Biblia, en las nubes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cuando hablamos de recibir a Cristo, hablamos de que nuestra vida pasa a otro nivel espiritual. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo y cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos sella el corazón. ¿Para qué? Para que en el mundo espiritual tanto del reino de los cielos como del infierno, sepa que pasamos a pertenecer, pasamos a ser parte del redil o del rebaño o del reino de Dios. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Y cuando hablamos de aceptar a Cristo hoy en día, mucha gente no entiende la profundidad y la intensidad espiritual que tiene aceptar a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Dice la Biblia pueden poner por favor Romanos 10:9, si no es molestia. Dice la Biblia que si creyeres en tu corazón, vamos a leer el texto porque por ahí yo lo digo al revés. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Y cuando hacemos la oración decimos: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Lo creímos en el corazón y, como dice la palabra, lo confesamos. Entonces, a partir de ahí, tenemos la salvación que Cristo nos da y lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay dos instancias o dos etapas o dos partes de este proceso de recibir a Cristo. Número uno,
cuando hemos creído en el corazón, porque Dios pone personas especiales, usadas, bendecidas, que te han hablado de Cristo, ¿sí o no? Alguien te habló de Cristo, alguien te insistió, alguien oró por vos y un día recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué recibiste? Todas las bendiciones que Jesús ganó y que están disponibles a tu alcance y que Él las tiene a raíz de su victoria en la cruz y su victoria cuando descendió y estuvo peleando una batalla allá abajo y al tercer día dice la Biblia que resucitó y nuevamente se levantó como vencedor y le robó las llaves de la muerte y las llaves del infierno al diablo y los derrotó. Nos hace parte de esa victoria, ¿se entiende? ¿Qué nos da? Salvación, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿Qué es la salvación? Es lo que vamos a completar o perfeccionar cuando Jesucristo venga, dice la Biblia, que va a venir en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de las trompetas en el mundo espiritual y Él va a venir en una nube, ¿sí? Salvación, hay que cuidar la salvación, ¿por qué? Porque tenemos que vivir conforme al estilo de vida que Jesucristo nos enseñó a vivir para que el día en que Él venga estemos en condiciones, tengamos los papeles en regla para subir a la nube. ¿Se entiende hasta ahí, no? Pero la otra parte de la oración es, Señor Jesús, yo te recibo, te acepto o te reconozco como mi Señor, dice la oración. Como mi Señor, dice la oración. Y cuando nosotros declaramos que alguien es nuestro Señor, le estamos dando la autoridad para que decida sobre nuestra vida, ¿sí o no? ¿Es así o no? Yo me acuerdo cuando era más chiquito, a mí me enseñaron que cuando le contestaba a mi papá le tenía que decir, sí señor. No sé si a alguno le pasó. Y hoy en día muchos cristianos no están entendiendo el poder de esa declaración y lo tienen a Cristo en su mente y lo llevan en su corazón, pero quieren que Cristo haga lo que ellos quieren o lo que ellos planean. Y no lo tienen como un Señor, sino lo tienen como un acompañante. Cristo, vení conmigo porque vos sos el Rey de la gloria y te necesito para que mis planes se cumplan. Pasa eso. Y cuando yo dije y declaré y confesé con mi boca que Jesucristo es el Señor y lo declaré como mi Señor, yo le di autoridad sobre mi vida. ¿Para qué? Para que Él se enseñoree sobre mi vida. Para que Él tome el control y para que Él haga en mi vida lo que es necesario para que mi vida cumpla un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para cumplir un propósito para Dios, ¿sí? Independientemente de tu condición social, económica, de tu condición de salud, independientemente de lo que te ha tocado vivir, fuiste creado con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Es decir, que Dios ha escrito algo que vos tenés que hacer para Él. Hay reglas generales, el gran mandamiento, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y la gran comisión, vayan y hagan discípulos. Eso es la regla general, tenemos que hacerlo todos. Pero después de eso, también Dios nos ha creado únicos por algo en especial. No hay nadie igual a vos, gracias a Dios, dice alguno, ¿no? Incluso los gemelos no son iguales. Y somos únicos y creación única para hacer algo único que Dios quiere que hagamos. ¿Se entiende? Y tenemos que, en ese camino de la fe desde que recibimos a Cristo, tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere específicamente hacer con mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente que yo haga para Él? Y cuando yo le dije a Jesús, Jesús, yo te reconozco, te acepto, te recibo como mi Señor, yo estoy diciendo, vos sos el jefe, Jesús. Vos mandás. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que obedecer. Pero ¿cuál es el problema? Vuelvo a repetir, muchos hijos de Dios, muchas personas que dicen ser cristianos, no lo entienden. Yo creo que no entienden cómo es el concepto o la idea de Dios y creen que Jesús tiene que ser nuestro acompañante, que yo tengo que planificar. Yo oré, ayuné, hablé con las hermanas de intercesión y yo voy a tener este proyecto y Jesús me va a acompañar y yo voy a ir y está el yo
el egoísmo, la persona, la carne, mi mente, planificando cosas sin entender o saber o descubrir lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Y quiero que Jesús me acompañe porque Jesús me tiene que bendecir, Jesús me tiene que llevar al éxito, Jesús me tiene que llevar a la gloria, Jesús me hace más que vencedor. Dice la Biblia que Él está sentado a la derecha de Dios y Él me da participación en esa mesa del Padre, dice la Biblia. ¿Sí o no? Él me da acceso a su victoria y yo quiero su victoria. Yo no quiero, escuchen bien, hay muchos cristianos que no quieren o no entienden el señorío de Cristo, quieren la victoria de Cristo. Y no podés tener una sola cosa sin la otra. Si Jesús no es tu Señor, no podés tener su victoria. Ese es el problema que estamos teniendo muchos cristianos. Hay muchos cristianos que no entienden que Jesús, cuando se pone a la cabeza de nuestra vida porque nosotros lo aceptamos y porque nosotros lo decidimos, Él tiene que tomar el control. Él tiene que enseñarnos. Cuando Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años, ¿no es cierto? Él comenzó a buscar a sus discípulos, ¿sí o no? Y los fue llamando uno a uno. Y los fue llamando y los fue sacando de su plan. Pedro era pescador, Mateo era cobrador de impuestos y así los fue llamando uno a uno. Y los fue entrenando, les fue enseñando, los fue amando, estuvo con ellos compartiendo durante largas horas del día, durante mucho tiempo, durante esos 3 años que duró su ministerio hasta que Él subió a la cruz, y Él los preparó para algo, Él los preparó para algo grande, los transformó, Él les ordenaba y Él les guiaba y les decía lo que tenían que hacer. Ni un discípulo en ninguna oportunidad le dijo: Jesús, vos tenés que ir a orar allá, vamos, vení, Jesús te dice la agenda para la semana que viene. No, porque ¿quién era el maestro? Era Jesús. ¿Y quiénes eran los discípulos que recibían las directivas y las instrucciones? Eran los elegidos por Él. Y cuando uno entiende cómo tiene que ser el camino para que Jesús sea nuestro Señor, les voy a leer Lucas 14:27, pero les voy a leer la versión traducción al lenguaje actual. ¿Por qué? Porque las palabras son bien claras y se entiende bien la idea que quiero expresar. Lucas 14:27, yo voy a leer traducción al lenguaje actual. Dice Jesucristo hablando, dice: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos, Jesús le dice. O sea, ¿qué le dice a sus discípulos? Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a obedecerme, no pueden ser parte de este grupo selecto que son los discípulos. Y cuando hablamos de el famoso toma tu cruz y sígueme, hay una interpretación también que es equivocada. Dolor de cabeza. Mi cruz es mi suegra que vive en casa. Y esa no es nuestra cruz. Nuestra cruz es la decisión que tenemos de entregar nuestra vida por Jesucristo. ¿Qué era la cruz para Jesús? ¿Qué fue la cruz para Jesús? Fue una herramienta con la cual Él entregó su vida. Era de madera, tenía un peso, era pesadísima, pero fue la herramienta que Él tuvo que cargar porque Él voluntariamente se entregó, ¿sí? ¿Se entiende? Jesús se entregó por nosotros voluntariamente porque Él tenía el poder y la autoridad para en cualquier momento de ese proceso de tortura y quebranto decir: yo no me entrego. Pero no, por amor y por obediencia al plan de Dios, Él tomó su cruz en ese momento del día después de haber sido torturado, lastimado, humillado, y cargó su cruz, cargó la herramienta en la cual Él se iba a entregar, en la cual le iba a entregar su vida, y la llevó a la cima del monte, y después en esa herramienta Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué es la cruz? Es nuestra decisión. La cruz significa, cargar tu cruz significa que vos tomes la decisión de ir a morir con Cristo en la cruz. Y cuando vos entregás tu vida, le dices: Señor, acá estoy, hacé lo que quieras,
me pongo a tu disposición, voy a ser obediente, voy a escuchar lo que me decís, renuncio a todos mis planes y voy a empezar a escribir los planes que vos me digas, que pueden ser muchas veces los mismos planes que vos tenías, pero encarados de otra forma o con el poder del Espíritu Santo o como Dios lo diga. Le pasó a Moisés, ¿ustedes se acuerdan de Moisés? Que él quería liberar al pueblo de Israel, pero la forma que él quería hacerlo no era la forma que Dios quería hacerlo. Cuando nosotros hablamos de nuestra cruz, tenemos que hablar de nuestra decisión personal de rendir todo lo que soy a Jesucristo. Y entender que todo lo que he logrado y todo lo que soy es a causa de Dios y por amor de Dios. Y Dios me creó así para hacer algo con mi vida, que es mucho más importante que mi vida, ¿se entiende o no? Y cuando Jesucristo les dice, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, a rendir su vida en una cruz, a entregar todo lo que son en una cruz y a hacer lo que yo les diga, obediencia, no pueden ser discípulos. Si no somos discípulos de Jesús, Él no puede ser nuestro Señor. Porque un discípulo se somete voluntariamente al señorío, al mentoreo, a la autoridad de su discipulador. ¿Se entiende? Y hoy en día, muchos hijos de Dios, muchos hermanos, creen que Jesucristo, vuelvo a repetir, tiene que ser nuestro acompañante. Y no es así. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la Biblia. Y cuando nos pasa eso, nos metemos en problemas. Y oramos, ayunamos, hacemos cadena de oración, pactamos, diezmamos, hacemos, 40 horas ahí en la pieza de oración y no pasa nada, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me apoyás? Y le pedimos a la hermana que está ahí en intercesión, yo quiero revelación. La hermana que tiene el don profético, yo quiero que vos me hables, que Dios hable, porque no sé qué pasa. No estás obedeciendo, no tenés un Señor, vos sos el jefe. Y cuando vos sos el jefe, Jesús no es el Señor. Y cuando Jesús no es el Señor, hay otro Señor que se mete, que es el diablo. Así de sencillo. Y si no rendimos nuestra vida en esa cruz, en nuestra cruz, que es nuestra decisión, nuestra herramienta para entregar nuestra vida al Señor, no vamos a lograr todos los beneficios que Jesucristo ya ganó en la cruz. No vamos a lograr que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de nuestra vida. Y vamos a vivir frustrados espiritualmente. Y nuestro ministerio se va a apagar. Y va a llegar un día que vas a decir, tal vez sos un ministro de alabanza y le vas a decir a tu esposa, a tu líder, a tu pastor, esto no es lo mío. Formé un grupo de punk rock, heavy metal y me voy para allá. Y te frustras. ¿Por qué? Porque no está el señorío de Cristo en tu ministerio. Y podés estar predicando incluso, podés estar sirviendo, pero si Jesús no es tu Señor en tu vida, va a llegar un momento en que vas a caer derrotado. Vas a andar con Jesús, pero vas a ser igual que Judas. Pero yo no le quiero traicionar a Jesús. Sí, pero Jesús no es tu Señor. Tu desobediencia y tu falta de señorío de Cristo sobre tu vida va a ser que seas igual que Judas, lo vas a traicionar a Cristo. Por eso tenemos que entender que necesariamente sobre nuestra vida tiene que gobernar Cristo. Necesitamos entender que hay un proceso para empezar a ver el poder y la autoridad del señorío de Cristo en nuestra vida. Jesucristo los invitó a los discípulos. Si leemos la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, vení, seguime, le dijo. Y comenzaron a charlar y Pedro comenzó a descubrir quién era ese hombre y comenzó a sorprenderse por el amor, el poder, la sabiduría, la enseñanza, hasta que un día dijo, vos sos el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese trato, esa relación diaria que Pedro buscaba y que Pedro hacía con Cristo y diariamente lo obedecía y Pedro por ahí se equivocaba y Jesús le enseñaba, llevó a que un día Jesucristo viera que Pedro y los demás discípulos
estaban preparados a pasar a otra etapa, estaban preparados a recibir otro tipo de enseñanza, estaban preparados para pasar a ser algo más especial en la vida de Jesús. Escuchen bien esto, muchas veces pretendemos que Jesucristo sea mi amigo de entrada. Y yo no me muestro amigo con Jesús. Yo quiero que Él es el super rey de la gloria, le venció a todos, nadie puede con Él. Yo quiero que Él me bendiga. Yo quiero que Él me haga el más exitoso. Yo quiero que abro un negocio el lunes y a fin de mes sea el negocio más grande de la ciudad, más grande que California. Y no es así. Queremos todo de Cristo, ¿sí o no? Queremos todo de Cristo. Pero no queremos establecer y trabajar en una relación con Cristo. ¿Cómo se trabajan las relaciones? Conociéndonos, ¿sí o no? Llegás a tu trabajo, empezás el año, la facultad, la escuela, empezás una carrera nueva y te vas conociendo con los compañeros, vas conociendo a los profesores, vas conociendo a la gente y vas tratando. Con Jesús es lo mismo. Tenés que ir buscándolo diariamente y conociéndolo diariamente. ¿Cómo? En la palabra, en las oraciones, en obedecer lo que Él nos enseñó como estilo de vida. Y cuando Jesús ve que vos sos alguien que lo pone a Él como su Señor y que sos obediente y fiel, Él también va a comenzar a revelarse a tu vida. Y cuando recibís revelación en tu vida recibe sabiduría, tu vida recibe crecimiento, tu entendimiento es transformado y problemas que antes no podías resolver, los estás resolviendo. Y estás superando situaciones que antes no podías gobernarlas. ¿Por qué? Porque Jesucristo te enseña a tener el dominio propio que dice la Biblia. Jesucristo te enseña a tener, así como dice Colosenses 4:6, creo que es, que las palabras siempre sean sazonadas con sal. Antes te enojabas y maldecías, ahora hablas con respeto, con prudencia y con amor. Antes tu boca era la boca de un barra brava ya, y hoy en día es la boca de un docente que le habla a sus alumnos. ¿Por qué? Porque ese es Jesucristo transformando y enseñoreándose en tu vida. Tenemos un Señor para mejorar, no para castigarnos, porque estamos, gracias a Dios, viviendo bajo el pacto de la gracia. ¿Y quién es el garante de ese pacto, dice la Biblia? Jesucristo. Y cuando comenzamos a entender que para llegar a ser discípulo, yo necesariamente tengo que establecer una relación diaria y cercana con Jesucristo y tengo que construirla y tengo que entender que va a ser un proceso que yo no manejo los tiempos, que los maneja Dios. Me voy a rendir a Él y me voy a rendir a su voluntad y va a cumplirse lo que dice la palabra. Voy a esperar confiadamente en el Señor. Que cuando Él diga, va a suceder. Que cuando esté yo preparado, va a ocurrir. Y Jesucristo, fíjense, que vivió un proceso. Él estuvo aproximadamente 3 años con los discípulos. 3 años estuvo con ellos. Y les enseñó, y por ahí se enojó con ellos cuando habían venido un día y no pudieron hacer la liberación de un muchachito que vino al Padre, y Él se enojó con ellos y les dijo, este género sale con oración y ayuno. Les quiso decir, oren más y ayunen más. Él los estaba entrenando, los estaba amando. Les dijo, a la otra gente yo les enseño, revelo el secreto que ni los antiguos profetas recibieron. Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Estamos siendo más cercanos, le decía a los discípulos. Y esa cercanía hacía que los discípulos reciban diariamente las enseñanzas de ¿quién? De su Señor, de su Maestro y de su Salvador. Ellos no entendían con quién estaba tratando, pero su mente se potenció cuando en el Pentecostés vino el Espíritu Santo y comprendieron todo lo que vivieron con Cristo. Cuando necesitamos de Cristo, necesitamos obedecer lo que Él nos enseñó como estilo de vida y necesitamos entender que tiene que ser nuestro Señor. Y cuando pasó un proceso con los discípulos y pasó un tiempo, pasaron más de 2 años, Jesús les dijo, yo les voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Juan 15, del 13
al 15 creo que es. No anoté la parte final, pero es Juan 15 del 13 al 15. Yo les leo la versión Palabra de Dios para todos. Dice así, fíjense, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Jesús les dijo, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Y después les dice, si hacen lo que les digo, ¿qué les volví a repetir? Obediencia. ¿Por qué los discípulos tenían que hacer lo que Él les decía? Porque Él era su Señor, Él era su Maestro. Y les decía, obedezcan. Jesús insistía con la obediencia porque Él sabía que el hombre, nosotros, la creación de Dios, queremos ser desobedientes. Y dice, si hacen lo que les digo, dice el 14, son mis amigos. Les condicionó. La amistad de Cristo, ¿en qué estaba condicionada? En la obediencia. Yo no puedo ser amigo de Jesús, no puedo hacerme amigo de Él si no le obedezco. Si no obedezco su palabra y sus enseñanzas, no puedo ser amigo. Ah, no, pero es mi amigo. Mentira, no es tu amigo. Y no es tu Señor tampoco. Dice el 15, ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. ¿Qué les estaba diciendo? Ahora están pasando a otro nivel, le estaba diciendo. Ahora yo les voy a contar lo secreto que nadie sabe. Yo les voy a revelar lo especial que yo tengo para contarles a ustedes. Y gracias a que ustedes me obedecen y que hacen lo que yo les digo, y ya van a dejar de ser siervos y van a ser, ahí les leo, dice, ya no les digo siervos porque un siervo no sabe los planes de su amo, les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. ¿Qué les dice Jesús? Si son mis amigos, van a recibir revelación. ¿Cuántos están orando por revelación? A ver, ¿quién ora por revelación? Siempre dice, Señor, revelame si fulanito de tal me va a pagar la cuenta. Una pregunta, ¿no? Por ahí el que es soltero, Señor, revelame si es la rubia, la morocha, la petiza, la colorada. ¿Quién, Señor? Y oramos. Para recibir revelación necesitamos ser amigos de Jesucristo. Y para ser amigos de Jesucristo necesitamos obedecer a lo que Él nos pide. Y Él tiene que ser nuestro Señor, además de ser nuestro Salvador. Tiene que gobernar nuestra vida, pero no porque Él nos imponga su gobierno, sino porque nosotros le autorizamos a que Él nos gobierne. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos hace entender y decidir que lo mejor para mi vida es que Jesús gobierne. Es que Jesús sea verdaderamente mi Señor. Y cuando logramos eso, nuestra vida va a comenzar a dar lo que Jesucristo dijo: por los frutos los vamos a conocer. Sin obediencia, sin señorío de Cristo, sin amistad con Cristo, no pueden haber frutos. ¿Y qué dijo Jesús de los árboles que no dan frutos? Van a ser cortados y tirados ¿a dónde? Al fuego. ¿Qué significa? Que necesariamente tenemos que dar frutos. Que Jesús no es mi acompañante, Jesús es mi Señor y Él entregó todo por mí y me enseñó que tengo que tomar mi cruz, que es mi decisión de rendirle mi vida a Él y dejar que Él haga lo que me conviene a mi vida. Y entender que en este tiempo Él opera a través de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo, que es mi consolador, dice la Biblia, que es mi ayudador, que el Espíritu Santo, dice Romanos, intercede con gemidos indecibles cuando oramos y Él entiende que necesitamos un nivel de oración más profundo y es el que escucha en el reino de los cielos lo que dice ¿quién? El Padre y el Hijo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo les cuento todo lo que el Padre me ha dicho. Pero en este tiempo donde Jesús está sentado con Dios, es el Espíritu Santo el que nos trae la revelación de lo que Jesucristo y el Padre hablan.
de lo que Jesús hace como abogado nuestro al lado del Padre. Porque al ser tu Señor, Él va a pelear por vos. Él va a estar ahí luchando, pidiendo, clamando para que su hijo, para que esa persona que pasa a ser un coheredero con Cristo, esa persona que es uno de los hermanitos que sube con Cristo al cielo, como dice la Biblia, reciba lo que está pidiendo y lo que está necesitando en este tiempo. Pero para entender eso tengo que tomar una decisión, que es tomar mi cruz. Y para tomar la cruz tengo que matar el orgullo, la soberbia, tengo que matar a veces tal vez el ministerio. No, yo tengo 24 años de cristiano, 457.000 horas de oración tengo. Y pensamos que lo sabemos todo. 8.417 liberaciones. Necesitamos entender que sin Cristo no somos nada. Y que si no hacemos que Él sea nuestro Señor, puede pasar lo que Él dijo: van a venir a mí, me van a decir Señor, Señor, y yo les diré: apartaos de mí, no los conozco. Tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo que son los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto. ¿Qué dice la Biblia? Cuando haya rumores de guerra, hay guerras. Cuando haya terremotos, hay terremotos. Cuando haya... Y empieza la Biblia a enumerar cosas que estamos viviendo. Jesús viene pronto. Y necesariamente cuando venga esa nube en un abrir y cerrar de ojos, tiene que ser tu Señor. Si no es tu Señor, no te vas a subir. Parece fuerte, pero es la verdad. Tenemos que dejar de lado todo lo que nos hace dudar, la incredulidad, el orgullo, la soberbia, todo lo que nos hace pensar que hemos logrado cosas porque somos buenos. Mentira, lo hemos logrado porque Dios simplemente tiene misericordia y nos ama. Y nos ha permitido lograr cosas, ¿para qué? Para que seamos útiles al propósito para el cual Él nos creó. Para que seamos útiles. ¿Útiles para qué? Para ir y hacer discípulos. Para llevar la palabra de Dios a todo lugar donde todavía no fue predicada, dice la Biblia. Y cuando logremos eso, dice la Biblia, entonces vendrá el fin, dice la Biblia. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo sea nuestro Señor. Él no es nuestro acompañante. Él no te va a acompañar. Porque muchos creen que porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo va a estar? Como nuestro Señor, como el Rey de la Gloria, como Él que se entregó por nosotros como el sacrificio perfecto, con la sangre y la carne pura y sin pecado que Él preparó para alcanzar ese día y para derrotar al enemigo. Tenemos que hacer lo que hizo Cristo. El ejemplo de nuestra vida es Cristo. ¿Cristo qué hizo? En los cielos, cuando Dios le dice: tenés que renunciar a todo lo que tenés acá para bajar como un hombre, Él no dudó y renunció. Y después, a causa de su obediencia y de su relación con Dios y de cumplir su propósito, dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo. Y fue recompensado, dice la Biblia, y está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él nos da acceso a esa victoria. Pero para tener acceso a esa victoria tiene que ser mi Señor. Y tenemos que dejar de lado todo pensamiento de grandeza, de vanagloria, de orgullo, de soberbia, y entender que sin Cristo como nuestro Señor no podemos dar ni un paso. No podemos avanzar, no podemos hacer nada. Tenemos que comprender y tenemos que aceptar eso. Nuestra sociedad está viviendo un tiempo difícil. ¿Qué necesita la gente en las calles? A Cristo. Necesitan a Cristo. ¿Y quiénes son los que van a manifestar a Cristo? Nosotros. Pero si Jesucristo no es nuestro Señor, no hay forma de que manifestemos a Cristo. No hay forma de que lo representemos. Necesitamos entender eso. Es tiempo de doblar las rodillas, de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor y de preguntarnos: Señor, ¿verdaderamente estoy viviendo como si fueras vos mi Señor? Jesucristo, ¿verdaderamente mi vida te agrada? ¿Verdaderamente lo que hago es conforme a tu voluntad? ¿Estás enseñoreándote de mi vida o simplemente estoy viviendo como alguien que va a la iglesia? Porque hay que tomar decisiones. Sin decisiones no hay victoria. Tenemos que
comprender que este es el tiempo donde la sociedad necesita de Jesús. ¿Y quiénes son los que van a llevar a Jesús? La gente que representa a Cristo, que somos nosotros. Necesitamos entender que este es el tiempo en donde la manifestación de los hijos de Dios se tiene que dar. Esta oportunidad, no dejes de lado o deja de lado todo lo que sea prejuicio. No, pero yo hice macana, pequé, despojate de todo peso, dice la Biblia. Hoy se renovaron las misericordias, dice el Señor. Ponete a cuentas con Dios, arrepentite, volvé a Cristo, habla con el Señor, arrepentite, pedirle, Señor, acá estoy, necesito que me encamines, que me encauces, necesito que endereces mis pasos, dice la Biblia. Necesito, Señor, serte fiel, serte útil. Y si todo este tiempo estuviste en una situación así de estática, de participar simplemente de los cultos, de no hacer nada, comenzá a ocupar las herramientas y la vida que Dios te dio para serle útil al Señor. Dice la Biblia que los campos están blancos, pero los obreros son pocos. Necesitamos más obreros, necesitamos gente que tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador y viva una vida de obediencia rendida a Jesucristo. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, que la paz que el Espíritu Santo generó se siga manifestando. No te distraigas, el cerrar los ojos es para no mirar a los costados, para que te enfoques en el Señor, para que te enfoques en Dios, para que sepas que el Espíritu Santo ahora en este momento está en este lugar y que vamos a pedirle por amor que Él pueda convencernos a todos de justicia, de juicio y de pecado. Que aquel que necesita consuelo en esta tarde reciba consuelo. Aquel que necesita amor, reciba amor. Aquel que necesite nuevas fuerzas, las reciba. Y así, todo lo que necesitemos de parte del Espíritu Santo, Él comience a hacerlo con su poder, con su autoridad. Si necesitamos ser quebrantados, quebrantanos, Espíritu Santo. Nos despojamos del pecado, Señor. Te pedimos perdón por el pecado. Se genera en nosotros, Señor, un genuino, un sincero arrepentimiento, Dios, para volvernos a ti, para que el corazón vuelva a ti, Señor, para que la mente y el entendimiento vuelvan a ti, para que toda ceguera espiritual, para que todo velo espiritual de los ojos ahora caigan por tierra, Señor. Para que en el nombre de Jesús, Señor, declaremos que Jesucristo es el Señor y que se transforme y ocupe el lugar de Señor en nuestras vidas. Renunciamos, Señor, a todo orgullo, a toda soberbia, a todo delirio de grandeza, a toda vanagloria, a todo lo que, Señor, impide que Jesucristo tome el señorío de nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Dios, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Y que en este tiempo se aceleran nuestros pasos, Señor. Que a causa del poder del Espíritu Santo vamos a caminar más rápido, Señor. Vamos a acelerar nuestros pasos, Señor, para seguirte, para servirte, para ser una herramienta poderosa en las manos del Espíritu Santo, para ser un agente transformador, un agente que reparte, un agente que enseña y que lleva el Evangelio, Señor, a mucha gente que todavía no conoce a Cristo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Dios. Y en ese ambiente de paz, adorándote, Señor, alabándote, Señor. Ponete de pie y dale tu mejor alabanza al Señor. Cantale al Señor, abrí tu boca, declará lo mejor para el Señor. Rendite a Él. Despojate de toda carga, de todo peso y deja que Dios te guíe en medio de la alabanza. Que Dios te bendiga, que el Señor sea siempre Jesús en tu vida. En el nombre de Jesús. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia.
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que el Señor les bendiga muchísimo.